Danza de inmigrantes con grupos criollos, era una idiosincrasia bastante vocinglera, bastante ruidosa, bastante extrovertida, de mezcla de libaneses, italianos, chilenos, todos en la misma mesa, todos en el mismo lugar, compartiendo sobre todo comer y cantar, que es interesante porque el canto se empieza a transformar, o ahora que lo veo para atrás, ¿no? Porque en esa época obviamente no lo pensaba así, ¿no? Pero se empieza yendo hacia atrás, el canto se transforma en una manera de comunicación, una manera de establecer que perteneces, una manera en que estableces de repente tu lugar en ese escalafón. No es un lugar de lucimiento vocal, no es eso. O quién canta más lindo, más fuerte, no se trata de eso. Se trata a veces de pedir perdón cantando, se trata de reconciliarte, se trata de hacer una broma cantando, de recordar algo que pasó juntos. Canciones de todo tipo, canciones muy antiguas a veces, ¿no? Mi papá era un tipo que cantaba mucho, mi mamá también, de manera así aficionada, ¿no? Pero eso me fue ayudando en todo lo que iba a venir a futuro, en ver el canto como no cantar, sino contar, transmitir historias, contar historias, ser una especie de canal o puente en el cual uno tiene acceso. Pero miren qué maravilla, con la música, no solo docta, popular también, uno tiene acceso a una realidad sonora de a veces siglos para atrás, y en esa realidad sonora la traemos al presente y nosotros canalizamos, no solo nosotros, sino además invocamos a un pasado y, además, y aparte lo contamos nosotros con toda la información de nuestro presente. O sea, tenemos presente y pasado simultáneamente. Vemos una canción, no siempre estamos cantando canciones que se estrenan hoy, estamos cantando canciones que se estrenaron hace 10, 20, 30 años, 50, 100, y en el caso mío, que hago música antigua, 300 años muchas veces, arias, canciones. Entonces, pasado con presente, porque uno es el presente que lo está haciendo. Es interesante, ¿no? Ese... Sí, me surge al tiro la idea como de esta vinculación que haces del canto, que recoge generalmente vivencia popular y se hace como una memoria colectiva. Sí. Hay un relato histórico de identidades, de rasgos culturales que se transmiten o que permanecen, no sé cómo Claro. interpretarlo, pero que hacen una continuidad y aparece como un cancionero. Aparece un cancionero, la banda sonora de la vida de cada uno. Me tocó hacer un concierto de canciones italianas, 100 años de canción italiana, se llamaba, para el Instituto Chileno Italiano de Cultura. Y en un momento empecé a elegir las canciones que más me gustaban. Partí en canciones de 1890 y terminé en la década del 70, ¿verdad? Es como el último gran apogeo del Festival de San Remo. Y me di cuenta que lo que estaba haciendo era pasar por la banda sonora de la vida de mis hermanas mayores, de mi madre y de mi abuela. Es decir, estas canciones eran cantadas en mi casa y como yo decía, no solo era cantarlas, era en tener una pertenencia, ¿no? En este caso, los grupos migrantes, la música es digamos, un ancla profunda de sentir de dónde vengo. Y de alguna manera, al hacerla presente en este nuevo escenario, como que de alguna manera planto una plantita, ¿no es cierto? Una semillita que puedo reconocer. Sí, sí está, qué sé yo, por poner un caso, y esto mi abuela me va a tirar las patas ahora en la noche, digamos, pero cuando estábamos viendo estas canciones y de repente estaba yo aquí en mi casa con el piano tocando, y mi abuela falleció y no la alcancé a conocer. Y empecé a tocar estas canciones, porque tenía que hacerlo para el chileno italiano, como cosa histórica, un par de canciones fascistas, del fascismo de Mussolini, digamos, no confundir con el fascismo, digamos, de otros lados. Y empecé a tocar Facetta Nera, que es el himno fascista. Y de repente mi mamá, que estaba en la otra habitación, empezó... Y empezó, y dije, mamá, ¿qué estás tarareando? Entonces me dice, no sé, como que me la conozco, mamá, por favor, que es el himno fascista, qué vergüenza. Yo, pero se lo sabía, qué sé yo. Lo sabía sin saber, y eso que mi mamá jamás comulgó con ese, pero pasó.
pasó, no se sabía ni la letra ni nada, pero la melodía la tenía, por Sí. Dios. Hablábamos estos días justo con unos colegas sobre estos días que estaba de moda por las fiestas dieciocheras, lo de la patria. Sí, Y uno no haya como... La patria suele confundirse con los patriotismos, ¿no? Ahora que mencionaste también el fascismo. claro. Eh, A mí me gusta el concepto de patria sonora, me gusta eso. La patria ajá, sonora. Otros tendrán la patria gastronómica, otros tendrán la patria donde tienen de repente quizá un terreno, la patria de donde uno pisa, pero de la patria sonora. A mí me gusta el concepto de patria sonora. sí, y lo señalaba precisamente porque como que en este caso que estás señalando tú de este cancionero familiar, Ujú. se produce un arraigo en la canción. Sí. Está como ese sentido de pertenencia que te entrega una identidad, un soporte existencial, si queremos colocarlo más filosóficamente. Pero de ese soporte tuyo, que ya más o menos nos has descrito, ¿qué canciones recuerdas que eran así las que a ti las que tú cantaste porque se repetían mucho o Porque se porque te repetía. gustaban? Bueno, voy a contar una anécdota. Estaba en la Universidad Católica por allá hace 20 años atrás y se estaba formando un grupo musical que se llamaba Del Salón al Cabaret. Y la cosa es que este grupo, justamente que era liderado por el musicólogo Juan Pablo González, hacía un rescate de la música popular chilena y latinoamericana desde fines del siglo XIX hasta, bueno, alcanzamos a llegar hasta la década del 1960, justo, hasta ahí llegamos. Pero cada tanto hacíamos un montaje con música, qué sé yo. Bueno, yo iba pasando por fuera de una de las salas y de repente escucho que están tocando una especie como de bolero, un bolero, un slow fox, vanidad. Entonces me acuerdo que yo escucho la puerta y yo digo, y lo estaban tocando, a mí no me gustó cómo estaba siendo tocado, imagínate la impertinencia, ahora yo me pego 3 charchazos, digo, ¿qué estás haciendo? Pero toqué la puerta, abro y digo, perdón, perdón, pero me parece que no es tan así esta pieza. Me quedan mirando. Imagina qué vergüenza, Alex, por ti. Ahora yo lo miro para atrás. Entonces me dice, yo le digo, pero a ver cómo es, ¿no? Esto no es así, esto es, sembramos de espinas el camino, etcétera. Vanidad, por tu culpa he perdido. Y Juan Pablo me queda mirando y me dice, Gonzalo, acabas de audicionar para la compañía del Salón al Cabaret. Para adentro. Y me preguntaba, ¿por qué te sabes esas canciones? Le digo, no sé, me las sé porque las cantábamos. Después hicimos canciones que fueron muy conocidas en Chile, como Antofagasta, que es, oye mujer, oye tu soledad en tus pupilas, etcétera. O el himno de los estudiantes, con la sala, etcétera. De Y claro, Antofagasta te sonó casi como un registro radial. de Antofagasta dije yo sí, dije, o el baile de las libélulas, que fue muy conocido, que no era de un chileno, que es tararam, pam, tararam, ta, tararam, pam, 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 pa, tum, tum, tararam, ta, tum. Es, ¿acaso por última vez? Etcétera. Entonces, esas canciones como esta, La danza de las libélulas, cantábamos muchos boleros, tangos, claro, era un repertorio antiguo y es interesante por lo que tú dices, Alex, en el fondo, seguramente antes que yo naciera, cantaban quizá otras canciones y fueron algunas quedando en el camino y se iban agregando otras y otras iban quedando en el camino. Es decir, el repertorio en sí se iba perdiendo, pero el procedimiento se mantenía, el de sumar canciones, utilizarlas y después quizá a lo largo de 10, 15 años se iban perdiendo y venían otras más. Ujú. Hay un procedimiento. Sí. Bueno, ahí sin duda ya aparece tu formación ya musicológica, ¿no? Ya los intereses como investigativos también en lo que ha sido tu desarrollo profesional. Bueno, después me dedico a la música antigua, que es la música compuesta, docta, entre comillas, voy a poner, antes de la Revolución Francesa. Eh, Hay veces, a mí me encanta ir al cementerio general, por ejemplo, a recorrer las tumbas y eso, y tengo amigos que me dicen, ay, ¿no te da cosa ir al cementerio general? Digo, he profitado de los muertos
toda mi vida. He profitado de todos los muertos. Como imagino que le pasará a los que estudian literatura greco-romana, o no sé, o filosofía también, ¿no? Hay autores, no sé, hasta No atrás se, donde podemos ir. no se dejan en paz esa alma. No se dejan en paz esas almas. Entonces digo, he profitado de tantos muertos, digo yo, que les tengo cariño. Sin ellos no hubiera trabajado, no hubiera hecho nada, sin los muertos. Gonzalo, ¿y cuándo fue apareciendo o apareció ese descubrimiento tuyo de yo quiero dedicarme a la música profesionalmente y voy a hacer ese esfuerzo de formarme en música? Que es un gran esfuerzo, ¿no? Bueno, como te decía Alex, en mi casa, cual menos cantaban todos, algunos mejor, otros peor, pero como te decía, como no era una competencia ni era un festival, todos podían cantar. Y en algún momento yo pensé en dedicarme a la música, pero, y esto es interesante, la formación musical es compleja para las sociedades o las familias emergentes. Por claro, o sea, las familias emergentes, estoy hablando de yo que venimos, digamos, mi familia tiene mucha cuota de inmigrantes que llegaron a Chile con oficios, ¿no? No con profesiones, con oficios. Estamos hablando de migración que llegó a Chile a fines del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, o primer cuarto del siglo XX. Llegan con oficios, carpintero, etcétera, cosas así. Entonces, la generación mía, que es nacida 50 años después, eh, se le exigía ser profesional, se le exigía. O sea, era en esa época en que se creía que ser profesional te auguraba un muy buen futuro. Y ser músico estaba bastante lejos de un panorama de una familia emergente. No era buena Entonces, inversión. no era buena inversión, no era buena inversión. Por más que uno le hablara de cuánto debe haber ganado Elvis Presley o no sé, o María Callas, por citar todo ejemplo, no era el caso. No, no, no era el caso. Entonces, bueno, entré a estudiar leyes a la Universidad de Chile. Y ahí, gracias a una hepatitis que me agarré, que me tuvo en cama al final del primer año, estando en cama, yo creo que hice el viaje de, mira, no quiero sonar así como demasiado elaborado, pero hice el viaje ¿cómo se llama? De Jonás. O sea, me metí en mi propia ballena. O sea, fue la ballena de la hepatitis. Me metí al viaje de Jonás, me metí acá adentro, entré a esta caverna de tristeza y estuve 3 semanas en cama, como correspondía en esa época, estar en cama por hepatitis, una hepatitis de la tradicional, la hepatitis A. No la había tenido nunca. Y cuando me levanté, dije, no vuelvo. No vuelvo a estudiar leyes. Nada personal, pero no quiero volver a esto. Y cuando salí, dije en mi casa, en mi familia, a mi papá y a mi mamá, que yo quería estudiar música. Fue un terremoto, pero debo decir que he tenido una fortuna inmensa, he sentido ganas profundas de trabajar en esto y, y ha sido la música y la vida muy generosas conmigo. He podido trabajar de esto desde que prácticamente, no inmediatamente cuando salí de estudiar, el año 92, 93, sino un poquito después ya pude empezar a dedicarme a esto poco a poco y finalmente dedicarlo como mi actividad principal y única, ya sea como docencia, investigación, interpretación. Sí, porque tiene un abanico completo de desarrollar la música, investigando, interpretando y enseñándola también. Sí, No, que te iba a decir, lo que pasa es que me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, y además, como la música ha sido generosa conmigo, como te digo, eh, tenemos un buen romance. Hasta el momento nos llevamos bien. es un privilegio, ¿no? Es un privilegio, sí. Eh, Debo decir además que mi proceso de estudio en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, además, porque ojo, cuánta gente que tiene la posibilidad, las ganas, si se enfrenta de repente a una institución, hay instituciones que te sofocan, hay instituciones que
no funcionan, etcétera, ¿verdad? ¿No? Yo me imagino lo difícil, por ejemplo, que ha sido para gente que entró recién a estudiar hace 2, 3 años atrás a las instituciones conservatorias, lo que ha sido ambientarse a esta nueva modalidad virtual, por ejemplo. Es para quitarle quizá digamos, la vocación quizá a algunas personas, otras se la reforzará, pero otras finalmente dirán, no puedo. Bueno, en este caso yo tuve la suerte profunda de que entré a estudiar a esa facultad de artes, o dificultad de artes, como le dicen, porque no es fácil, digamos, no todo funciona, pero tener un grupo humano que fue maravilloso, maravilloso. Compañeros de curso, docentes, pero sobre todo el grupo pequeño de amigos, de que estábamos ahí, armamos un grupo que blindamos, nos blindamos y pudimos hacer muchas cosas. Fue bellísimo. A muchos de ellos son amigos, somos amigos hasta ahora. Sí. Cuéntanos un poco de esa Universidad de Chile que conociste, de esa facultad, de esa escuela de música, que ahí está la historia de la música de los últimos años, no solo de la música llamada de arte, sino que también de una facultad que venía de un proceso de apertura también a la música popular, porque era el Chile después de los 60, ¿no? Que había estallado Bueno, en una emergencia popular sí. relevante. Bueno, la Facultad de Artes, cuando me tocó ingresar, que fue el año 88, que ingreso a estudiar a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mire el año 88, el año del plebiscito. Es decir, yo había estado estudiando el año 87 leyes, la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile, leyes en el último año de dictadura. Era complejo, muy complejo. Y el año 88 se transforma como una especie como de eclosión primaveral. Es como que entra, como tú abrieras la ventana y entra una bocanada de aire impresionante. Se llena, la Facultad de Arte se llena de alguna manera de nuevas generaciones, de algunas ilusiones. No quiero romantizar el proceso, pero se abre, se hace una apertura. Entonces, claro, teníamos dos cosas. Primero, una serie de alumnos, compañeros que entran en esa época y es un ambiente súper plural. O sea, la Universidad de Chile que me tocó vivir en ese momento, y seguramente hasta ahora me ha tocado, como hago docencia ahí, era, de verdad era laica, de verdad era plural, y había tribus urbanas. Esto es como entrar al bar de la Guerra de las Galaxias, que se donde hay gente de distintos planetas, todos tomando, todos mirando, gente con una trompa, gente verde, gente azul. Entonces estábamos todos ahí. Y la verdad es que convivíamos súper bien. En ese arrecife de coral convivíamos muy bien. La gente de danza, la gente de composición, los instrumentistas, los cantantes, los de teoría de la música, que éramos nosotros. Por una parte, además, teníamos viejas glorias de músicos todavía enseñando, y empezaba el recambio hacia nuevos profesores también. Era un ambiente muy propicio, y aparte se conjugó con estos compañeros que me tocó estar conviviendo, como se llama, Paqui Riviera, Jacqueline Norambuena, José Miguel Candela, Nediel Cacandina, los hermanos Rojas, Juan Pablo, Mauricio Rojas, estar ahí con docentes como la maestra Alma Werner, por ejemplo, Inés Grandela, Manuel Calonge. Fue muy especial, muy especial. Uh-huh. Y volviendo un poco atrás, digamos, en este desarrollo cronológico, Dale. tú llegas a la formación en canto, vas buscando ese interés, pero tú tienes experiencia previa en el canto antes de ingresar a la Universidad de Chile. ¿Cómo se dio esa formación? ¿Con quiénes? Yo estudié canto fuera de la Universidad de Chile. Yo había empezado a estudiar canto con la maestra Nora López. Y la verdad es que mi voz no era una voz particularmente dotada, ni una voz particularmente llamativa, no era lo más importante. Entonces yo me sentía, quizá por eso, no sé si quizá lo digo con pena o con alegría, no tengo idea, al final de los días, cuando cierre mis ojos, veré si es con pena o alegría, que en realidad yo tenía que complementar este canto, porque este canto per se quizá, y ahí me entró mi inquietud, que no quería ser un cantante analfabeto. Eso es lo que yo decía en esa época. Entonces, lo que yo hice fue entrar a estudiar teoría de la música.
a la Universidad de Chile para tener solfeo, contrapunto, armonía, piano complementario, historia de la música, análisis, introducción a la composición, organología, rítmica, ritmo auditivo, etcétera. Yo quería formarme completo, quería saber música, quería saber, quería poder hacer. Y me lo tomé así realmente como un regalo, me lo tomé como un regalo. Por eso después, si me dicen de repente, no sé, he estado de repente en algunas compañías de teatro que se me ha tocado componer música, vamos, compongamos música. Acá investigar, vamos, investiguemos, dicen después el magíster en musicología, después de terminada la carrera. Cantar también. Y como digo, han sido regalos, no... al parecer ciertas cosas han resultado bien. Entonces me llaman una segunda vez. Hablemos del musicólogo y cuéntanos un poco de este libro que mencionábamos en la presentación. Sí. ¿Cómo llegaste, podríamos decir, a especializarte en lo que es el repertorio de ópera Chilena. nacional? ¿Cuánto Sí. te costó ese trabajo? Hay un libro, lo tengo por ahí, estoy justo mirando para abajo mi biblioteca que está por allá abajo. Eh, Hay un libro hermoso de don Mario Canepa Guzmán que se llama La ópera en Chile. Un librito azul editado por Editorial del Pacífico, 1970 y algo, 70 y algo. Cuando a mí me gustaba la ópera, cantaba con mis sobrinos, cantábamos escenas de ópera, teníamos 14, 15, 16 años, 17, cantábamos, qué sé yo, ahí yo, cantábamos ópera, nos reuníamos a cantar en algunos salones así de las casas, poníamos una grabación, cantábamos encima de la grabación. Y llegó a mis manos ese libro, me acuerdo que no sé si lo compramos en una librería de ocasión, de estos librerías usados, de estos que abundaban aquí en el barrio Las Tarrias, antes que fuera el Petit París, que es ahora este precio, que estaba lleno de librerías de compraventa de libros, ¿no? Que el Miosit Campeadores de la única que queda ahora en esa librería. Y me acuerdo que compré ese libro y empecé a leer, y me fascinó porque hablaba sobre la ópera, el fenómeno de la ópera en Chile. Y ahí estaban narrados las peripecias de los 3, 4 primeros compositores que se animaron a escribir ópera, chilenos que se animaron. Y la verdad es que Canepa Guzmán lo cuenta de una manera muy bien narrada, como si fuera una épica. Es como leer El Señor de los Anillos, porque son batallas impresionantes, son grandes gestas, con caídos, de alguna manera con opositores y con antagonistas que son impresionantes, entonces las figuras pelean, ¿no? Una cosa muy bien narrada, muy romántico, ¿no? Muy como una novela de comienzo del siglo XX. Y la cosa es que me quedó eso dando vuelta y digo, ¿dónde estarán estas óperas? ¿Qué habrá sido de ellas? Era como viaje al centro de la Tierra, no sé, es como una cosa así extraña, ¿no? Bueno, pasaron los años, los años. Alguna vez pregunté, nadie sabía de estas óperas, tampoco en la facultad nadie sabía. Eh, Listo, pasaron los años, pasaron los años. Y en el año 2010 yo me hallaba cesante, completamente cesante. Salían conciertos por aquí, conciertos por allá, pero la verdad es que estaba cesante. Y, y tenía tiempo y tenía un computador. Y dije, ay, las voy a empezar a buscar. ¿Dónde estarán? No tengo idea, pero voy a empezar a buscar. Y partí. Y empecé a buscar, primero buscando en la Biblioteca Nacional, en el archivo de música, en el centro DAE del Teatro Municipal, en la biblioteca del Teatro Municipal, en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Y durante 10 años me dediqué a buscarlas, encontrarlas, transcribirlas, buscar datos de su estreno, datos de los compositores, las peripecias que vivieron y empezar a contar la historia desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque eh, a ver, hoy en día, entender completamente, no sé, figuras como, no sé, como Nerón, como Calígula, es muy difícil, porque, o de los faraones que sobrevivieron, porque de alguna manera borraban lo que pasaba con el faraón anterior, o los historiadores que seguían a estas personas
hablaban peste, hablaban muy mal de ellos, y es difícil tener la otra visión, ¿no? El otro lado, ¿no? Pasaba esto. La historia de la ópera chilena finalmente había sido contada por los vencedores, no por los vencidos. Entonces me encontré con una cantidad de datos y me empecé a dar cuenta que los textos habían repetido, no mentiras, bueno, un par de malas informaciones garrafales, pero sí habían repetido juicios. Y yo lo llamo el juicio lapidario, no porque tira piedra en el lapidario, sino me refería al juicio tallado en piedra, ese juicio que es muy difícil borrar, porque es un juicio que se repite, se repite. Disculpa interrumpir, porque hay un juicio que es de la ignorancia, ¿Ya? del que no investiga y que repite los clichés que se han instalado Tal, convencionalmente. tal cual. Pero Alex, me tocó ir a un congreso a exponer sobre una de estas óperas que yo estaba ahí haciendo, que era la ópera El Caupolicán, de Remigio Acevedo, de 1901, completada en 1909, estrenada finalmente en 1943. Y yo digo, cuento perfectamente que Caupolicán es una ópera muy particular en que Remigio Acevedo hace todo un credo, hace todo digamos, un ars poética en los diarios, en los cuales dice, compondré mi ópera en castellano por la gloria de mi idioma, y también rescataré las grandes figuras de nuestra historia, los grandes héroes de dice, nuestra raza araucana, como se decía en esa época, ¿no? En 1901. Y empieza todo eso. Bueno, entonces digo, y se estrena en 1901 solo el primer acto en castellano. Finalmente, Remigio Acevedo va a Italia, completa la ópera, la traduce al italiano. Pero en 1943, cuando se estrena completa en Chile, hacía 30 años que Remigio Acevedo había muerto, se estrena nuevamente completa, pero, o sea, se estrena finalmente completa, pero en castellano. O sea, el libreto italiano lo traducen al castellano porque imagínate, esa época, efervescencia, Segunda Guerra Mundial, patriotismo, chauvinismo, defensa de la raza, etcétera, etcétera. Esto digo, eso. Y lo comento y empiezo a hablar de esta ópera, qué sé yo, que es muy particular, porque logra sobrevivir gracias a la prensa de esa época que empieza a levantarla como la espuma, ¿no? Por este ambiente patriótico. Termino mi exposición y le toca a otra persona que es un académico bastante connotado y empieza a hablar su visión sobre la música, digamos, la música de los pueblos originarios, puestas en música, y cita Caupolicán, que yo había hablado hacía 20 minutos antes, y lo cita como una ópera italiana que se cantó en italiano, con cantantes italianos, y yo miro para el lado así y digo, yo acababa de decir, hacía No te he escuchado. 20 minutos antes que se cantó siempre en castellano, y siempre por cantantes nacionales, salvo un cantante argentino que estaba de visita, que hace el papel protagónico, pero se cantó con cantantes chilenos, siempre, las dos veces que se hizo. Entonces, no, que era una ópera italiana con cantante italiano. Y yo decía, lo acabo de decir, lo que tú dijiste, Alex. O sea, se repiten y se repiten tópicos porque conviene repetir tópicos porque, como está ese escritor que tiene ese libro que ha sido tremendamente debatido hoy en día, que se llama Músico sin pasado, Escobar, Roberto Escobar. De Roberto Escobar, que es un libro súper polémico, porque él plantea que este conservatorio reformado, Domingo Santa Cruz, década del 30, es el inicio de la música en Chile. Y de ahí para atrás no hay nada. Entonces dice músicos sin pasado. Entonces, para poner bien cimentado este nuevo templo de la nueva música docta chilena, para estar bien cimentado, abajo hace una especie como de alquitrán y brea de todos los compositores que estuvieron antes, como que no existen, o que son imitativos, o que son mediocres, o los borra. La muerte cívica, les hace muerte cívica, los saca del canon, los saca de los papeles, los saca de mencionar. Sí. Eh, y, y así como de este periodo que podríamos llamar, bueno, la ópera, parece que el teatro municipal se hizo para eso, ¿no? Porque Sí, quería exhibirse ópera en Chile y se quería estar al nivel de los países en donde se exhibía la ópera, era símbolo de un progreso cultural y al parecer se estaba generando un contexto para el desarrollo de la ópera.
sí. pero parece ser que eso demoró bastante en dar un producto. Lo que, ¿Cómo puedes marcar algunos hitos tú de ese periodo? sí, lo que pasa es que, claro, a ver, América, la América colonial, no es una América operística. Ojo, el género operístico había llegado a España. España tenía ciertos ejemplos de ópera propia ya en el siglo XVII. Eh, no les llamaba ópera, les llamaba de otra manera, qué sé yo, fiesta, etcétera. Tenían otros nombres, zarzuela también se llamaba en esa época. Cantaba de principio a fin, imagínate, con textos de Calderón de la Barca, o sea, estamos hablando de la gloria de la literatura. Eh, pero siempre fue un producto básicamente importado. Cuando cambia la casa reinante en España de los Habsburgo a los Borbones, justo al comenzar el siglo XVIII, importan ópera italiana, completamente italiana, pero la ópera no llega a América. América no es una nación, no es un continente o una colonia, llamémosle así, operística. Cuando empiezan a producirse los procesos de independencia a lo largo de distintos años, ¿no? Cuando comienza el siglo XIX, se empieza a buscar una diferencia con la corona española. Y el lugar de reunión cívica y religiosa eran las catedrales. Había patios de corrales de comedia, había lugares, había teatro, o sea, se hacían obras de teatro con mucha música, porque el teatro español siempre tuvo mucha música. Pero era la catedral. Entonces, de alguna manera, este siglo XIX empieza a tener nuevos templos en los cuales desarrollar la vida cívica. Y se dan cuenta que las ciudades importantes, las ciudades capitales, tienen que tener un teatro en que se presente el género más cosmopolita, internacional y más pipí cucú de todo lo que se hacía en Europa, que no es la sinfonía, no son los conciertos, es la ópera. Y se empiezan a construir teatros de ópera por toda América, teatros de ópera. En estos teatros de ópera no solo se escuchaban, o sea, no solo eran para ópera, se hacían bailes, se hacían actividades cívicas. Recordemos que hasta hace poco la función del 18 de septiembre, el Teatro Municipal, iba el presidente, iban autoridades. Esa costumbre es muy antigua. Y no es que particularmente que fueran a ver ópera, es que iban al teatro de la ciudad para verse, ¿no? Como parte de las galas, ¿no? Entonces, los teatros empiezan a tener repertorio de teatro, de ópera, de ballet, bailes, actividades de distinto tipo, como son ahora los teatros municipales en regiones, que hay muchas actividades que no son, o sea, hay de todo, de exhibición de cine, graduación de un colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es decir, la vida cívica empieza a desplazarse de la catedral, salvo que se haga un TV, un misa, etcétera, para ¿cómo se llama? Este teatro. Entonces en este teatro empieza a albergar ópera, y en este caso del chileno es un teatro francés que tiene repertorio italiano. Díganme qué cosa más muy para esta nación emergente que un teatro francés con repertorio italiano. Es decir, y por eso mismo, el que un compositor nacional pudiera entrar a este nuevo templo cívico era muy difícil. Era muy difícil, porque había una sensación como de que era sacro este lugar, no solo el edificio, sino lo que se tenía que presentar ahí, ¿no? No solo la iglesia es un lugar sagrado, sino el rito que se representa es sagrado. El teatro municipal, lo mismo, no solo el edificio merece respeto, reverencia, sino lo que se hace dentro, el ritual de quien asiste, un ritual en 360 grados, lo que pasa en el escenario, lo que pasa en los palcos, todos nos miramos, las luces quedan prendidas. Entonces, recién con la luz de gas podemos bajar un poco, pero todos nos vemos. El Teatro Municipal de Santiago tiene el palco del presidente y del alcalde arriba del escenario. El Teatro Municipal de Santiago. Es decir, toda la gente, toda la herradura de público ven el escenario y ven a las personas, las autoridades ahí. Bueno, entonces era muy difícil. Es decir, anhelábamos, no solo Chile, ojo, Argentina, Perú, México, Brasil, anhelaban tener gran compositor de ópera, que era el género más ambicioso, pero a la vez nuestra propia idiosincrasia hipervigilante, chaquetera, pudorosa, le daba un pudor tremendo. O sea, era una cosa muy compleja, ¿no? Porque deseábamos tener un compositor chileno instalado en el Teatro Municipal,
pero nos daba pudor de que un chileno se subiera y nos presentara una ópera. Más aún cuando debía costeársele esta ópera con fondos estatales y de los abonados. Es decir, los abonados, quienes pagaban entrada, eran consumidores y podían tener opinión frente a lo que se da en el teatro municipal. Soy yo. Es como ahora que contrato TV Cable. Yo puedo pagar el canal que quiero ver. Y si no, pido, me contrato, etcétera, etcétera. Y reclamo cuando no tengo señal. Era lo mismo acá. La gente estaba ahí y reclamaba si el título no le gustaba. ¿Y qué pasó? La ópera es un género complejo que se prueba en el ensayo y error. Las primeras óperas de Verdi son malas, las primeras de Wagner son malas, las primeras de Donizetti también. Pero ya a la tercera, a la cuarta, le agarran la mano y empiezan a crear obras mejores. Pero al chileno no se le podía permitir el ensayo-error. Había demasiados costos sociales, monetarios, y muchos de ellos, después de estos fracasos rotundos de crítica, no de público, el público los aplaudió, ojo, al público le gustó. De estos fracasos de crítica quedaron con las finanzas totalmente en el suelo. Y era una crítica prejuiciada con otros cánones, ¿no? Había una crítica, sí, yo diría que había de todo, había una crítica prejuiciada y otras o sea, el abanico de la crítica se abre en 180 grados cuando se presentan estas óperas. La Florista de Lugano, la primera ópera chilena en presentarse en 1895. En 1902 se presentó Veleda de Raúl Hügel, Caupolicán de Remija Acevedo y Lautaro de Lodo Ortiz de Zárate. En 1902, 1895, 1902. En esa época el periodismo se abre en 180 grados. Yo planteo que con Lautaro se establecen todas las posibilidades del crítico. El crítico como un mero, digamos, periodista que cuenta lo que ocurre. El crítico que advierte lo que debemos escuchar. El crítico como persona que tiene visión por sobre el resto y puede ver lo malo bajo el agua. Es decir, el crítico que informa, etc. Tenemos el crítico que escribe dando pie a cuál es la nación que queremos tener. Estamos a puertas del primer centenario. Entonces, la crítica fue compleja, es decir, un chileno se quedó establecido que no podía componer una ópera, y Lautaro es de 1902, y la próxima vez que un chileno logra estrenar una ópera es 1929. Es decir, 27 años en que ningún chileno puede ni se anima a estrenar una ópera. Ahí está, ya que estamos con la Casa de los 10, don Alfonso Leng, que en 1903, lleno de el romanticismo más romántico, yo me imagino tipo Gustavo Adolfo Bécquer, me lo imagino como Espronceda, me lo imagino así, a don Alfonso Leng, empieza a componer una ópera y que dice que las tocaba por las calles, entraba a las casas, en los pianos, tocaba trozos de su ópera, la ópera María, de la novela de Henry Isaac, que es una novela melodramática como aquella, dio pie para teleseries en la década del 70, etc. Y don Alfonso Leng se pone a componer esta ópera con esta época esta época romántica en que toda música es buena y toda poesía es buena, porque se habla del corazón. Pero cuando él entra al canon de los grandes compositores chilenos, él la guarda, él no la sigue componiendo. No puede, no debe. Ya don Domingo Santa Cruz establece que un compositor serio no se dedica a componer óperas que están llenas de vida social, de canapés y de aplausos para cantantes que gritan, etc. Entonces Alfonso Leng guarda a María, la sigue componiendo a lo largo de toda su vida, y hasta la muerte la sigue retocando, le sigue haciendo cositas y la deja inconclusa. Yo digo que María de Leng es la llave con que él abre la composición y la cierra, cuando se apaga la luz y se va. Nunca la estrena, nunca hace nada, pero la sigue. Un poco de Leng. Leng es un personaje curioso porque participa del Grupo de los 10 y después también es parte de la Sociedad Bach, que para mí son dos instituciones muy importantes para la difusión de la composición chilena. Sí. La Casa de los 10 tiene dentro de su órgano, que era la revista, tiene un número en 1917 que son puras partituras. Después eso te lo puede facilitar Patricio, que es curioso. Por favor. Porque ellos tienen una revista de difusión cultural, pero ese número son solo partituras.
Está Rengifo, está Carlos Lavín, está María Luisa Sepúlveda, Pedro Humberto Allende, está Len. Pero Len también participa de la sociedad Bach, ¿no? Claro. Y la sociedad Bach va a marcar una impronta musical que va a costar, que va a marcar un derrotero largo en la historia de la música chilena. Sí, claro. De hecho, se siente hasta hoy. O sea, lo que establece la sociedad Bach y lo que establece Domingo Santa Cruz, que es nuestro Ramsés II, digo yo, Domingo Santa Cruz es Ramsés II, no solo por el larguísimo reinado, sino porque establece normas y preceptos y se aprovecha además de borrar los jeroglifos y las caras de los otros faraones anteriores, aprovecha así con su cincel. Sí, pues establece que dura hasta el día de hoy. O sea, pensemos, la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que se llama Alfonso Letelier, que también me parece participaba de algunas actividades, no sé si alcanzó a participar de actividades de la Sociedad Baja, Alfonso Letelier, pero sin duda alguna sí continúa la antorcha de eso cuando se junta entre familiares a cantar corales de Bach, a establecer que la música germana es la música más sabia y la más sana, ¿no? Porque es profunda, porque es propositiva, porque es de vanguardia, busca futuro, etcétera, etcétera, etcétera. No es hedonista, por eso de alguna manera. Gonzalo, vamos a hacer un giro porque me gustaría mucho que compartieras parte del oficio y del oficio por una parte del oficio del cantante especializado, pero también del oficio en cuanto al repertorio que tú has escogido interpretar, como esos dos tipos de oficios, cómo ha sido ese trabajo, cómo llegas a este trabajo y qué es lo que te parece interesante de esos repertorios. Bueno, a mí me pasó que cuando yo estudiaba canto con la maestra, ahora esto pasó a Claro Oyuela, ella obviamente me formaba dentro de lo que se esperaba de un cantante lírico de esa época, cantar a Donizetti, o no sé, por repertorio bel canto. Y como yo digo, mi voz, el fuselaje de este avión, de esta avioneta, a lo más de dos turbinas, de dos hélices, no era eso. Y por otra parte, yo era bastante histriónico, bastante extrovertido, ¿no? Con esta formación familiar, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, ya, basta, Gonzalo, no insistas más. Dedícate, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? Yo pensaba, veterinaria, me gustaría estudiar veterinaria, ya, date una oportunidad. Yo estaba trabajando en esa época en una revista de información turística que había sido de mi papá había fallecido, había que ponerse a trabajar. Yo estaba en esa revista durante 2 años, ya me había licenciado en música, y ahí yo transcribía noticias, qué sé yo, escribía noticias de turismo, qué sé yo, digo, ya me voy a dar una oportunidad. Voy a ir a un curso de música barroca que se hace en Bariloche. A mí me gusta esto. Había escuchado el Orfeo de Monteverdi y había quedado yo marcando ocupado, porque de alguna manera escuchar el Orfeo de Monteverdi, escuchar el dúo Purtimiro Purtigoto de la Incoronazione di Popea y el dúo el concierto para dos violines de Bach, sobre todo el movimiento lento, pero puede ser los tres movimientos. Yo había dicho, no solo quiero dedicarme a la música, sino quiero hacer esta música retórica, esta música en la cual uno tiene que plantearse una versión, un modo, una manera, en fin. Y voy a este curso de música antigua en Bariloche y por primera vez escuché elogios, escuché piropos por el canto, por esta mezcla de extraversión, y ahí me acuerdo, volví acá a Santiago y dije, listo, a esto voy para siempre. Y en el fondo empecé a tratar de contactarme con conjuntos de acá de Chile. Llegué al grupo de estudio música antigua de la Universidad Católica, luego llegué a Sintagma Musicum. Empecé, y la verdad es que me sentía muy cómodo en este repertorio que era contar más que cantar. Yo tenía agilidad, podía hacer ornamentación, podía tener una propuesta de expresión, etcétera, etcétera. Además que me gustaba estudiar, investigar sobre el modo, la manera, qué sé yo. Y ahí empecé con este repertorio y básicamente ha sido mi campo de canto primordialmente.
Y después también música antigua, pero música antigua popular, fue esto otro que hablábamos de la compañía El Salón al Cabaret, con foxtrot, shimmies, boleros, tangos. O sea, debo decir que la posibilidad de hacer canciones con estas orquestaciones de Big Band, por ejemplo, cantar canciones de la Wambalí, ¿verdad? Como Quémame los ojos o El Bodeguero, con una Big Band atrás, me ha dado una de las emociones tan grandes como cantar el Orfeo de Monteverdi con instrumentos, réplica de instrumentos del 1600. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es reconstruir un sonido históricamente informado. Si yo canto, o sea, si yo canto El Bodeguero con la orquesta de la Wambalí, estoy haciendo el mismo proceso, con la misma orquestación, con los instrumentos, el mismo proceso de cantar el Orfeo Monteverdi con instrumentos del 1600. No estoy en desacuerdo con que hagamos el Orfeo con guitarra eléctrica, no estoy en desacuerdo. Sí, me gusta que subsistan ambas visiones, ¿no? Me gustan ambas. Entonces, y como nunca pensé que tenía una gran voz, tampoco no me asustaba arriesgarme, porque como dijo el gran IQNO, un cantante que es de mis favoritos, siempre decía, no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Entonces, eso ocurría con el canto. Y a mí, bueno, ha sido un viaje largo ya. Sí. Yo cito mi debut como cantante el año 93, o sea, próximamente voy a estar en los 30 años, ya en estas pistas de circo. Sí. Cuéntanos un poco de estas agrupaciones que se han dedicado a la música antigua en Sí, Chile, destacar un poco esta tremenda trayectoria que tienen sí, estos grupos. Y yo no sé, yo lo escuché en mi momento formativo en que uno anda abierto a la cultura y va a escuchar todo como provinciano y llega a la ciudad a, a llenarse de lo que pueda. Conocía esas bandas, conocía esos conjuntos, perdón, sí. y era un trabajo impresionante en lo profesional como lo realizan. Sí, porque, a ver, la música antigua es música contemporánea. ¿A qué voy con esto? Es hija del pensamiento contemporáneo. Eh, por ejemplo, cuando se empiezan los primeros movimientos de música antigua a comienzos del siglo XX, de rescatar música antigua, porque digamos, Occidente solo consumía música contemporánea. O sea, en el 1600 se escuchaba música del 1600, en 1700 música del 1700, salvo, bueno, el gregoriano seguía vivo, por supuesto, pero digamos, pero pues eso siempre se consumió lo contemporáneo y en algún momento se miró para atrás. ¿Qué pasa 100 años atrás, 200 años atrás, no? Bueno, entonces, bueno, pero el siglo XX fue la gran época de formación de estos conjuntos que empezaron a hacer música que a mí me gusta llamar históricamente informada. Y los conjuntos de la década del 70 eran una mezcla de gente súper, ¿cómo se podría decir? Entusiasta, amateur en algunos casos, súper entusiasta, un poco hippie, así como Flower Power, y como eran los 70, pero por otro lado, también habían grupos tremendamente que investigaban, buscaban, y con pensamientos profundos y radicales, como en la década del 70, ¿no? Y después los conjuntos que nacen en los 80, en los 90, los conjuntos de ahora, los de ahora están mucho más abiertos a influencias de otras cosas, como del pop, del folclore, porque en el fondo la música antigua es música contemporánea. Es música contemporánea, es música del ayer, hecha por gente de hoy, que va a dar indicios a la gente del mañana, cuando nos escuche las grabaciones, lo que hacíamos. Entonces, sí, son grupos que hacen investigación y extensión al mismo tiempo. Y eso es muy entretenido, muy entretenido. Sí. Te quería sacar un poco ahora de la música. Dale, dale. Como una pregunta del ritual de estos conversatorios Ya. que llevan el subtítulo de filosofía. ¿Cómo fue tu relación en el proceso formativo, digamos, primero, con la filosofía? Porque cuando uno va a las facultades, inevitablemente se te aparece la filosofía. Bueno, yo tuve la suerte de tener clases de filosofía en el colegio.
Eh, y yo no sé cómo estar ahora en la enseñanza de la filosofía en los colegios, no sé si existe. Hubo mucha polémica, se las querían sacar. Me acuerdo las palabras de, no sé, de próceres del pensamiento como Carla Cordúa, y que decían, por ejemplo, nos quitaron las humanidades, estamos deshumanizando, porque se van las humanidades. Sí, ha sido Eh, un ataque permanente a la filosofía, a la historia, en ¿Por el qué? sistema. Porque te hace pensar, te hace cuestionarte, te hace y te transforma, si vas a ser por lo menos un consumidor del libre mercado, por lo menos un poquito más de discernimiento. No digo que sea la solución para todo, no es la panacea, pero por lo menos te hace un poco más reflexivo, un poco más crítico, ¿no? Y eso muchas veces no conviene, no conviene. Eh, Esta enseñanza humanista que tuve la suerte de tener se sumó a poder compartir con músicos con los cuales no solo se hacía música, sino que se discutía sobre ella. Esto que hablamos de la música antigua, es decir, yo, de hecho, yo hago clases de música antigua, música colonial, y digo, ¿desde dónde me paro yo? Eso es un pensamiento de quién soy yo. ¿Dónde me paro? ¿Qué soy? ¿Soy un intérprete? ¿Soy un canal? ¿Qué transmito? Este texto, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién era la persona que lo dijo? ¿A quién la estoy diciendo? ¿La estoy diciendo para evangelizar? ¿Es un concierto de esparcimiento? ¿Qué hago con esta pieza? ¿No? ¿De dónde me paro? Y eso me gusta mucho a mí. ¿Cómo me paro en esta música? Y yo más o menos he ido, eh, digamos, entendiendo o no entendiendo, digamos, encontrando lugares en los que me sienta cómodo pararme, ¿no? A mí me gusta, como decía, no tanto cantar, sino contar, decir, ¿verdad? Contar historias, etcétera. Y la historia puede ser sacra, puede ser un texto, puedo no ser particularmente católico, pero si canto una pieza católica, en ese momento voy a creer con profunda fe en lo que estoy diciendo. Eh, entonces, me ayudó conjuntamente con participar con músicos que no solo hacían música, como digo un momento, de pararse en cómo me paro como ser humano, como ser cultural, ¿no? No voy a decir que la música trasciende al ser humano o nos hermana. Puede ser, no sé, esa frase a mí creo que, no sé si la logro comprender del todo, o no sé si son cliché o grandes eslogan, pero por lo menos te ayudan. Es un metalenguaje en el cual se ha acompañado en este viaje histórico-cultural. A veces yo digo que es de las cosas buenas que ha hecho el ser humano. Ha hecho cosas buenas. Una de esas es esa. La música sin duda tiene esa conexión con las emociones, pero sin Sí, duda estudiar la música exige un ejercicio racional para su comprensión. sí, Entonces hay una actividad intelectual en la música, pero de repente también aparece como un componente espiritual en la música. sí, claro. ¿Cómo te va con eso a ti? Pero pensemos desde el famoso quien canta ora dos veces, o cómo estaba normada la música en la antigua Grecia, para qué efectos, para qué cosas, qué escala, qué modos. La música no es inocua. Pensemos en la musicoterapia. Yo tuve la profunda tristeza de tener una persona muy querida, en estado vegetativo muchos meses. Y yo sabía que le gustaba la música, y yo le decía al neurólogo, ¿le puedo poner música? Me dice, no, no todavía. Y yo decía, ¿cómo? No, 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 me dice, no, 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 no todavía. Me dice, yo te voy a decir cuándo, porque la música llega a lugares cerebrales y te hace conexiones cerebrales que otras cosas no hacen. Entonces me dice, puede ser hasta perjudicial una persona que está en este estado vegetativo. Finalmente me dijo, ya, a ver, probemos, después de unas par de semanas, ¿no? Y puse audífonos, le puse una música que yo sabía que le gustaba, y en ese momento abre los ojos, mira, queda mirando así, se queda con los ojos muy abiertos, no podía expresarse, estaba enclaustrado, digamos, en el cuerpo. Finalmente va a fallecer, pero me impresionó eso, que el neurólogo me dijera, no, 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 espere, la música todavía no. Eh, Entonces, de alguna manera, es un componente emocional también. A ver, si todo, a ver, todos cuando estamos en una fiesta, en un matrimonio,
y tocan esa canción bailable, yo digo, permiso, yo no voy a quedar sentado. ¡Paf! Y me levanto y me pongo a bailar. O ese momento en que estamos todos en el concierto y empezamos así, empezamos así a saltar, ¿verdad? Hacemos una especie como de ritual grupal, kinético, y se produce una zona de placer. A veces pasa que estamos escuchando una canción, puede ser una canción pop, puede ser rock, puede ser un concierto de Mozart, puede ser etcétera. Y está escuchando y de repente quizás no es la obra completa, pero son 3 segundos de esa obra, 3 segundos, y que uno queda como, ¡ah! Sí, y uno se le eriza la piel, y es como, es emocional, es emocional. Es ciencia, es música, es emoción, es arte. No quiero ponerme la camiseta de yo amo la música, sí, pero No, pero la música lo que tiene, cuando uno se pone a tratar de comprender la música, es un proceso complejo. No es solo una cuestión de que me agrada escuchar tal cosa. no, claro, no solo eso. Eh, Pensemos, por ejemplo, no sé, las canciones de cuna o volver a escuchar esa canción que habíamos creído perdida. Yo he buscado canciones, ahora que YouTube lo tiene todo, no sé, dije, ay, ¿estará tal canción? Y paf, y voy, que yo escuchaba cuando era niño, qué sé yo, de Plaza Sésamo, o de la tía Patricia. La gente de más edad se va a acordar de la tía Patricia acá en Chile, que tenía música, o de, o de Ping-Pong. Yo alcancé de niño a escuchar Ping-Pong en blanco y negro, antes del golpe de Estado. Entonces, volver a escuchar es como, oh, es impresionante, ¿no? ¿Te De acordaste este, de la tele IRT o de la Antú? nosotros teníamos la IRT y teníamos una grande Westinghouse que tenía abajo el revistero así con unas cositas así, donde uno ponía las revistas y la tele grande, y la tele en el living, por supuesto, en este mismo edificio que he vivido toda mi vida. ¿Y siempre con perilla o tuviste que usar el alicate? El alicate, por supuesto. No, pero además hacía no solo el alicate, sino vio que ese como fierrito tenía como una ranura al medio donde uno ponía la perilla. Entonces yo ponía el cuchillo de mantequilla, el típico cuchillo más gordito, y tac, tac, lo giraba con cuchillo también. Y el alicate, por supuesto, y las antenas que uno las movía así. Y de hecho, yo digo, todavía se usa como expresión, se le apagó la tele a una persona, ¿verdad? Se le apagó la tele cuando se va o se va a negro, se apagó la tele. En realidad se refería, ¿se acuerdan cuando la imagen se cerraba en un punto así? Y quedaba un punto al medio, que es un sonido y que no piensa, ese es apagarse la tele, ese es un apagarse la tele, televisión blanco y negro. Se le apagó la tele. Después de este chiste, digamos, como intérprete, ya no de la filosofía, pero sí de la escritura, del texto, ¿tú te parece que todo se puede cantar como intérprete o hay cosas que cuando le encuentras el sentido en la escritura te hacen abordar la pieza de una forma distinta? Yo no concibo que una persona cante algo que no entiende. No, para mí no cabe ahí, no cabe. Monteverdi decía que, bueno, en general, la segunda práctica del comienzo del siglo XVII decía que la música y la poesía juntas, unidas, jamás serán vencidas, así como la música y la poesía unidas jamás serán vencidas, decían. Porque la fuerza de la música y la fuerza de la poesía eran una, eran una. Yo no concibo que alguien no entienda palabra por palabra lo que está diciendo. A veces he tenido que hacer el esfuerzo de cantar en idiomas que no comprendo para nada y me cuesta mucho. He cantado en ruso y anoto la palabra que significa, no solo la fonética, sino qué significa. Pero en general a mis alumnos, ellos saben que yo les exijo que tienen que saber palabra por palabra. Ojo, en castellano pasa lo mismo. Cuando nosotros cantamos una obra del siglo XVII, el castellano no se entiende.
se entiende someramente y hay que sentarse con el diccionario de Covarrubias o otro texto, otro diccionario de época, a qué significa a veces cada palabra. Hay veces que podemos llegar qué sé yo, por ejemplo, eh, si yo canto una pieza que dice, Señor, quítame estos grillos, por ejemplo, la pieza quítame estos grillos, y tú dices, échale Tanax, señor, échale Tanax. Ahorita podemos hacer publicidad, no estamos haciendo publicidad. Échale Raid de estos grillos. Digo, qué asco los grillos. No, no, no. Grillos son los grilletes. Grillos, grilletes. Entonces, claro, yo puedo estar semanas y semanas cantando que estaba, no sé, como esas torturas que te enterraban hasta aquí en la tierra y se me subían los insectos, así. Entonces, ahí tiene un ejemplo claro. Tengo un sentido totalmente raro, errado, ¿no? O por ejemplo, yo canto una pieza que me gustó mucho, la canté mucho tiempo, ahora ya no la canto porque es un desgaste de energía tremenda, que la podemos dejar ahí para que la gente que quiera escucharla, que se llama Ay, que me abrazo de amor en la llama. Entonces, muchas veces me lo corregían, me abrazo, así como me abrazo, como el perro que comía la galleta. Entonces le digo, no, 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 no es con Z, es con S. Me abrazo, me quemo, la brasa, me ardo, me inflamo de amor en la llama. Entonces, es, claro, ojo, yo entiendo que en esa época no hay muy pocas diferencias entre V y B y S y C. Se escribía, hay grafías, eran particulares. Pero tengo que entender, o sea, tengo que comprender lo que estoy viviendo. Me acuerdo que hicimos un programa solo dedicado a piezas del Santísimo Sacramento de la época colonial americana, con Terra Australis, que es un grupo con el cual pude realizar, porque éramos muy amigos, podíamos hacer muchas cosas, muchas locuras, pudimos hacer muchas locuras con ese conjunto. Y la cosa es que díjeme, vamos a investigar sobre esto. Y cuando nos encontramos esta música del Santísimo Sacramento, era de un eros tremendo. Como cuando decía Octavio Paz, decía, ¿por qué cuando hablamos de cosas, eros profano y eros divino usamos los mismos adjetivos? Decía, es porque no hay cómo describir lo indescriptible. Entonces caemos en los mismos adjetivos. Entonces, encontramos estas piezas y las empezamos a hacer y empezamos a leer los textos y eran tremendos, eran de una pasión. ¿Por qué? Y ahí puedes investigar, por ejemplo, el Santísimo Sacramento o, por ejemplo, cuando uno comulga en esta hostia que está con la presencia de Cristo real, uno se come al Dios, se lo come, te tragas a Dios. O sea, el Dios penetra en ti como ninguna otra manera. O sea, tenemos la oportunidad para los creyentes, creen realmente, los creyentes católicos, ¿no? Pues a diferencia de los protestantes, etcétera, pero que tú puedes tener contacto directo, físico, hueles a esa hostia, la tomas sabor, o sea, qué cosa más sensorial, más sensual. Entonces, frente al Santísimo Sacramento, las piezas son impresionantes. Cuando hacíamos conciertos, la gente quedaba incómoda cuando hacíamos las piezas, porque no te entendía estas piezas religiosas católicas tan encendidas. Pero hay que investigar el texto, entender estas metáforas de llama, de cárcel, de masoquismo. Hiéreme, Señor, clávame, Señor, o sea, traspásame, Señor. Y ahí está San Juan, Santa Teresa, mirándote así como bien, te hacen así San Juan, Santa Teresa, dicen bien. Ahí vamos, por ahí vamos, dicen. Sí, sí, hay sin duda en la música hay una imagen de la lira que es muy musical, ¿no? Nietzsche la ha usado. ¿Ya? Y se refiere como de que a la actividad del pensar, porque la música también es un pensamiento, Sí. podríamos decir. Y Nietzsche dice que hay que atreverse a delirar, que es salirse del surco. Qué lindo, qué linda imagen. La lira representa los surcos Ya, de la perfecto, sí. tierra, y el delirar es salirse de esos surcos. En lo Qué creativo. buena imagen. Sí, claro. Y también, o sea, ser creativo a partir de lo ya creado, que es maravilloso también, ¿no? Porque en el fondo Claro. esa lira es como que la abre, la rehúsa, la hace distinta, pero crear a partir de lo nuevo, ¿no? Y eso, pero es cierto, o sea, texto y música, el texto es fundamental,
Y más en lo personal, dado esta conversación con el contenido poético de las composiciones, ¿cuál es así el que a ti el que quiero cantar de verdad? Yo quiero cantar esta pieza, me la apropio, es mía. Bueno, en general todas esas piezas del Santísimo Sacramento me las apropié y las hice mucho en concierto, las hicimos muchas veces. De hecho, con el ensamble Terra Australis tenemos la versión que está en YouTube de Ay, que me abrazo, amor en la llama, que es de temática digamos, del Santísimo Sacramento, ¿no? Y esa pieza es ese video es el video de música antigua chilena más visto. O sea, esto es súper banal lo que estoy diciendo, esto es tremendamente de revista TV Grama, me encantó. Los premios de revista TV Grama son de la cuarta espectacular, me la gané no, perdón. Copihue de oro. El Copihue de oro, no, pero es que eso existe ahora, pero me recuerdo la revista TV Grama que hacía compulsas y hacía concursos, ¿verdad? El artista del año, qué sé yo, bueno. Es como el rey Huachaca, me lo gané. Bueno, básicamente eso. A mí me gusta cantar piezas que lleven extremo. Me encanta hacer piezas tremendamente humorísticas, me encanta hacer piezas tremendamente trágicas o intensas. Me gusta eso, me gusta ver hasta dónde puedo apretar el acelerador. Y básicamente esas piezas las he podido hacer mías. Ojo, no quiere decir que otra persona no las haga suya, y eso es lo maravilloso de la música, que en el fondo yo la hago mía y otra persona también la hace suya, y otra también la hace suya, y entonces es maravilloso. Esa pieza la relación del amor es así, cuando algo es bueno, se comparte. se comparte, es como la receta de la empanada, así, es como... Uno le dice al amigo, oye, quiero que la escuches, y llegaba con el cassette así como, esta tenéis que escucharla. Absolutamente. Los long play, no sé si se ve, voy a girar un poquito. Ahí están mis long play puestos ahí, todos estos long plays, y acá abajo más, acá tengo una pizarra que la voy a correr para acá. Son long plays y muchos, y esto es un tercio de la cantidad de long plays que hay. Tengo un mueble ahí a la entrada de la casa con CDs, o sea, tengo Museo 1, Museo 2, que ya nadie escucha CDs, pero entonces te voy a ponerlo acá. Entonces, sí, el ritual de escuchar el disco, de escuchar el cassette, es impresionante. La música tenía formato físico, ahora la música es, digamos, es información, ahora pasa por este cable. ¿Verdad? Yo me accedo a información, pero antes teníamos long play, leíamos la contratapa, el disco lo tomaba, lo cuidaba, le pasábamos un pañito, el cassette, o sea, no tengo acá, ¿cómo no voy a tener acá un rebobinador de cassette? El lápiz. Acá, mi rebobinador de cassette. Así no se gastan las pilas. Así, claro, así, las pilas, porque me acuerdo, a ver, yo tengo un tío, todavía vivo, gracias a Dios, que me regaló los long play de Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, qué sé yo, y yo escuchaba esa música cuando era chico, estoy hablando, no sé, 7 años, long play, y escuchaba, ¿no? Esos discos, me encantaba. A mi papá también le gustaba mucho la música clásica. Pero aparte de eso, me regalaron mi casetera que usaba 4 pilas grandes. Muy consumidora. Muy consumidora. Con 2 cassettes de ABBA, que era el non plus ultra de fines de los 70. Entonces yo escuchaba Rimsky-Korsakov y Voulez-Vous de ABBA. Y tenía el cassette de ABBA en castellano. Entonces para mí no había problema en combinar, qué sé yo, el concierto para piano de Tchaikovsky con Chiquitita, dime por qué, tu dolor hoy te encadena, etc. No había problema, ¿qué problema habría? Entonces, claro, yo me imagino los próceres, estos caballeros de la sociedad Bach,
Para ellos lo establecen, ojo, ya que hablamos, ellos establecen, Domingo Santa Cruz, cuando crea de los compositores, la sociedad chilena, siempre se confunden los dos. Si mis colegas musicólogos me van a retar, la Asociación Chilena de Compositores, la Asociación Nacional de Compositores, bueno, él deja súper claro, dice, acá no va a entrar quien componga bailes de moda. Acá no va a entrar el que tenga un par de piezas de salón. Aquí no entra el que haga música popular, en el fondo. Aquí tampoco el compositor de fin de semana, no entra esto. Acá entra la persona que toma esto con la seriedad que corresponde para una nación moderna. Y lo dice la revista Aulos, él lo publica y lo deja clarísimo cuál es el credo de este nuevo Chile docto. Y entonces me acuerdo eso llegó hasta la época de la Facultad de Artes, cuando yo notaba que faltaban compositores. Entonces me acuerdo que decían, no, que esos compositores son malos o no sé qué cosa. Y generalmente, no, claro, no eran germánicos, no eran... Sí. No. Gonzalo, y viendo más al Gonzalo ciudadano, chileno, el que vivió el estallido. Santiaguino. Y el que ahora le tocó el confinamiento pandémico. Yo estoy en zona cero, yo estoy aquí en zona cero. De hecho, es de todo. No sé si a lo largo de toda esta conversación han escuchado las sirenas que han pasado montones de sirenas como de entre ambulancia, entre algo. No sé si cerca de la posta, ¿no? Estoy muy cerca de la posta, sí. Estoy cerca de la posta, cerca de aquí del Cerro Santa Lucía, estoy cerca acá del Crown Plaza, es decir, este sector fue zona cero, ¿no? Desde mi ventana yo podía ver la guerra de los mundos allá abajo, ¿no? La guerra de los mundos. ¿Cómo viviste en lo personal este proceso, primero, social, de crisis política en la que estamos, y segundo, claro, este confinamiento pandémico? Yo digo, cuando hablaba con amigos de otros países, yo le decía, acá fue doble, perdón, decían, ellos decían, qué tremendo, llevamos un año, decían, no, acá 1 año y medio, decíamos. Fue complejo. Por una parte, hubo una faceta de esperanza, una faceta romántica, ilusionada, ¿verdad? Creo que hay ideales y hay esperanzas puestas no solo en el estallido, sino en lo que va a venir. Hay muchas ilusiones puestas, ¿no? Pero por otra parte, también hubo un desgaste natural de ser zona de sacrificio. Zona de sacrificio, porque acá era todos los días, todas las tardes. Digamos, el nivel de agresividad que se vivía, o sea, la cantidad de bombas lacrimógenas por minuto que se vivían acá abajo. Había que estar no solo con ventanas cerradas. Yo en un momento, no sé si parecía como un bombardeo, ¿no? Me tocó ver el bombardeo de La Moneda desde la ventana del living de mi casa. Se retumbaban los vidrios en el paso de los Hawker Hunters. Se veía como así, los vidrios se movían y me acuerdo mi mamá tirándome al suelo y yo levantando la cabeza, y no sé cuánto de verdad o cuánto de fantasía de niño hay en este recuerdo, pero yo los veía pasar y veía cómo se llenaba de humo el centro y esas bocanadas de... Después lo que se vivió en los años siguientes fueron tremendos en estos lugares. Estas torres San Borja, donde yo vivo, teníamos amigos que eran de Venezuela, de Cuba, de México, eran como las torres de Babel. Y el 12 de septiembre, 13 de septiembre, la gente huía acá despavoridas. Los militares entraban botando puertas a culatazo limpio. Una cuadra más abajo fue la famosa quema tipo Fahrenheit 471, no recuerdo, la novela de Bradbury, ¿no? Fahrenheit, sí. La quema de libros, la famosa quema de libros que ocurrió acá, en la plaza que está... En la plaza
Sí, que está entre Diagonal Paraguay con Lira. Ujú. Me acuerdo los allanamientos. Eh, Me tocó eh, durante décadas tener dos, dos departamentos con la CNI como lugar de trabajo en este edificio, en el cual tú tenías pánico que se te saliera algo. Dentro de lo cómico, voy a hacer lo cómico dentro de la tragedia máxima, voy a hacer algo cómico. Yo era chico, muy chico, y siempre me aprendía canciones. Hablamos de la banda sonora de la familia. Y me acuerdo que mi familia era, había demócratas cristianos, había radicales, había socialistas. Y me acuerdo haber estado comprando el año 74 con mi mamá, yo chico, y los milicos con las, digamos, con las ametralladoras por todos lados, ¿no? Acá en este sector, acá la UNTA pasa a ser Diego Portales y pasa a ser, etcétera. Y yo en la calle y empiezo, ni un paso atrás, ni un paso atrás, con Tomic avanzaremos. Y yo empiezo a cantar el himno de Tomic, el de Radomiro Tomic. Y mi mamá me tapa la boca y yo era cantando más fuerte, me agarra y me dice, cabros de mierda, dice, y me agarra así y partimos corriendo y me saca. Y yo cantando porque no entendía mucho lo que estaba pasando, ¿no? Y mi mamá arrancando con pánico, pánico. Estas torres fueron muy completas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es complejo. O sea, yo veo a los muchachos de 20 años, de 25 años, de 18 años, 17 años en su lucha de hoy y tienen una disposición a enfrentar que está limpia, ¿no? Está limpia. Para la gente que tocó vivir otras cosas, revivirlas era muy complejo. Revivirlas es muy complejo. El autoritarismo, la excesiva violencia, eh, las arbitrariedades. Es muy complejo, es muy complejo, es muy complejo, no es agradable, no es agradable porque nada, no es agradable. Entonces se mezcla esa esperanza con, yo cerraba la ventana, cerraba las puertas y dije ya, esto tiene que pasar en algún momento. Eso, es complejo. Sí. Bien, Gonzalo. Bueno, hay saludos del Centro Cultural Lo Prado que nos estaba acompañando en estas Oh, sesiones. Bueno, el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica Silva Enrique. También te saluda Eduardo Martínez, no sé si será algún conocido tuyo o es no un lo sé, seguidor del programa. capaz que sí, capaz que ¿Ya? sí, no lo sé. Y te deja saludo aquí. Y yo quisiera aprovechar también para saludar a una de los que nos ayudan mucho con esta actividad, que es Han Schuster, que hoy día está de cumpleaños. Entonces, señalarle un saludo de felicidades hoy día. Y con esto estamos cerrando este ciclo. Solo quería recordar una anécdota que me contabas el otro día, de que a ti te Dale, dale. tocó interpretar al cardenal Silva Enrique. Oh, bueno, sí, sí. En una ópera que se llama De Allende a Salvador, eh, eh, que la estrenamos en la ex cárcel de Valparaíso. De Valparaíso. Y me acuerdo que uno de los roles que me ofrecieron para poder hacer, o sea, el rol que me ofrecieron era el cardenal Raúl Silva. Entonces, yo decía, no me parezco ni físicamente en nada. Entonces me decía, no, este es un teatro muy simbólico en el cual está, obviamente, Allende es la figura principal y había los personajes alrededor. Entonces ahí me paro y tenía mi solo que partía diciendo Chile indolente. Me encantó. Chile indolente. O sea, era como para irse a parar ahora la moneda y decir así, ¡paf! Así como lanzárselo, así, por favor.
O ir al, no sé si me meto mucho en polémica, pero ir también al arzobispado, a la moneda del Te Deum recién pasado y decir así, por favor, Chile indolente. sí, por favor, no, ya diría cúpulas indolentes. Bien, Gonzalo, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo de acompañarnos en este ciclo, de ir revelando parte de la historia musical chilena, pero también de ir conociendo no solo al artista, sino de ir conociendo al ciudadano, ¿no? En su contexto más cotidiano. Sí, sí. Así que gracias por permitirnos eso. No, yo gracias por la invitación, que estuvo muy, muy agradable, muy, Sí. muy La lírica casa, ahí con la internet. la casa de los 10 ya te dijeron que abierta a la visita. También Uy, esperamos que la en casa algún de los 10, momento ahí por favor. podamos ocuparla para hacer algunas intervenciones. Así que queda invitado a generar ideas también si es que se te ocurren. ¿Cómo se podría decir? Es como ¿cómo se podría decir? Es lo que queda ahí férreo en ese barrio que empieza a desaparecer, ese barrio que se transmuta, esas casas viejas que se van, como dice el tango, y la casa de los 10 ahí incólume, firme, de alguna manera con su torreón todavía siendo visto desde bien lejos. Sí, así que ahí nos comunica y con Patricio podemos gestionar la visita. Y los invito a un nuevo ciclo que iniciamos desde la próxima semana con Patricio, pero que es del ciclo A Patrimonio Vivo, que va a tener 5 sesiones. Les voy a adelantar quiénes son los invitados. El horario es a las 20 horas en el mismo canal YouTube de la Casa de los 10 y partimos el jueves 30 con Horacio Salinas de Inti Illimani Histórico. Posteriormente el 7 de octubre va a estar Marcelo Nilo. El 14 de octubre vamos a tener a integrantes de Barroco Andino. El 21 va a estar la compositora Loreto Valenzuela. Y vamos a terminar con tu amigo y maestro también debe ser Juan Pablo González. Sí, claro. Vamos a terminar con un homenaje al volantín de los Jaivas, junto con Juanita y Claudio Parra. Los Jaivas están como de aniversario por esta fecha. ¿Eh? Este ciclo lo han celebrado ya, creo, ¿no? Sí, pues sí, porque sí. El volantín cumple 50 años sí. Y fue su primer disco, los cumple ahora este año. Sí, sí. Así es que los dejamos invitados a lo que nos queda, supongo que del año en estas conversaciones con la música. Muchas gracias, Gonzalo, y te esperamos por acá también algún día. Absolutamente, absolutamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.